no de los romanos, sino de Cristo. Él estaba cautivo por causa del Evangelio. Con propósito de... Correcto. Ahora fíjense qué interesante, ¿no? Como comienza el capítulo 4. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Como se lo dije al principio, el capítulo 1, 2 y 3, Pablo da una teología, una doctrina, una enseñanza de quién es Dios, quién es Cristo y quiénes somos nosotros ahora en Cristo. Recuerden que él habló de un antes y un después. Entonces, habló también de que somos ricos en bendiciones. Tenemos todas las riquezas en bendiciones, ¿verdad? Ahora, a partir del 4, él dice así, os ruego que anden, o sea, todo lo que acaban de escuchar, ahora pónganlo en práctica. No se queden solamente con el conocimiento, porque mucho conocimiento sin práctica no vale de nada. No vale de nada. Entonces eso es lo que le está diciendo Pablo. Y la palabra andéis se traduce como que caminen, avancen. Eso es lo que significa andéis. O sea, no se queden con lo que les dije, sino que avancen para que de esa manera crezcan y maduren espiritualmente. Entonces dice, continúa diciendo, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Fuimos llamados para qué? Para tener esa vocación. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Y esto es clave incluso para nosotros 5 que estamos aquí. Escuchen bien lo que dice. En guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, Pablo lo que le está diciendo a los efesios, mire, todos tengan un mismo sentir. Porque yo me pregunto, ¿no? En una iglesia donde todos somos cristianos, somos creyentes, el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Pero ese mismo Espíritu que mora en mí es el mismo Espíritu que mora en ti, es el mismo Espíritu que mora en el hermano, es el mismo Espíritu que mora en ellos. Ahora, podemos tener otra línea de pensamiento, pero en cuanto a la palabra de Dios deberíamos tener una unidad. Una unidad. ¿Por qué? Porque debemos creer todo lo que está escrito. Que yo le dé otra interpretación y eso es otra cosa. Porque eso es lo que suele. Hoy en día, ustedes sabían que hoy en día existen más de 32,000 denominaciones. Escucharon bien, 32,000. Y el día de Pentecostés se fundó una. Que debería de venir. Una sola, que con el tiempo fue haciendo esto. Claro. Y fue ramificando por todos lados. Y hoy en día se conocen más. Nosotros hicimos un estudio en el año, hoy estamos en 2023, en el año 2019, 2020, y había más de 32,000 denominaciones. Y ¿saben qué es lo más tremendo de todo? Que esas denominaciones dicen, nosotros tenemos la verdad. Y yo siempre tengo este lema, hermano, y lo quiero compartir con ustedes. Yo no tengo la verdad me tiene a mí. Y la verdad es la palabra de Dios. Y si yo me pongo a interpretar a mi manera, entonces ahí va a haber un error. Voy a hacer otra denominación más. Entonces dice versículo 5, un Señor, una fe y un bautismo. Un Señor, una fe y un bautismo. En cuanto al Señor, ¿quién es el Señor? Ese mayúscula, nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo tener otro Señor, porque la misma palabra dice Jesús. Si yo tengo 2 señores, puede que ame a uno y aborrezca al otro. En ese contexto habla de las riquezas, ¿verdad? Pero hay un contexto general en que yo no puedo tener 2 señores, porque voy a terminar aborreciendo uno y amando al otro. Continúa diciendo, una fe. La fe es la confianza en lo que yo creo. Mi fe es universal. ¿Ustedes sabían que todos somos católicos? ¿Sabían eso? Yo soy católico, pero no de la denominación católica, porque la palabra católico, catholics, significa fe universal. Y mi fe es universal. O sea, la fe que tengo yo en el Hijo de Dios, en mi Señor, es universal. O sea, no es exclusivamente de Israel, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa palabra lo que pasa es que la sacan de contexto. La palabra católico significa fe universal y todos tenemos esa fe universal. O sea, todos somos católicos, pero en el sentido de la palabra, no de la denominación. Porque eso también se distorsionó. ¿Ok? Y por último dice un bautismo. La palabra bautismo, griego, hebreo, latino, español, significa lo mismo. Sumergir. Entonces no es por aspersión, es surgiendo. Hay un debate muy grande. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, no. Cuando hablan de la palabra bautismo, está hablando es de lo que se hace. ¿Y qué se hace? Sumergir.
¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos Romanos capítulo 6, versículo del 3 en adelante, dice que a similitud de Cristo nosotros somos sepultados. ¿Por qué? Recuerden cuando hablamos en Efesios capítulo 2 que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Ajá. Cuando una persona muere, ¿qué hay que hacer? Enterrarla. Hay que enterrarla. Espiritualmente estamos muertos. Y como estamos muertos espiritualmente, tenemos que sepultarnos. Y eso es una simbología que se hace en el agua. Romanos 6, lo pueden leer por favor, Romanos capítulo 6, a partir del versículo 3. Y una vez que nosotros vamos al agua, que somos sepultados, simbológicamente al salir, resucitamos a una nueva vida. Eso es lo que significa el bautismo. Entonces, Pablo está diciendo un solo bautismo. No es el bautismo de los judíos, no es el bautismo por aspersión, no es el bautismo del proselitismo, no, es un solo bautismo. ¿Cuál fue? El que mandó el Señor. ¿Capítulo qué, hermano? Capítulo 6, a partir del versículo 4. Del 3.